¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos a hablar sobre el ladrón en la cruz. Pero antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos buscar al Espíritu Santo para que Él nos pueda iluminar y que todos los conceptos que aprendamos hoy nos queden grabados en nuestra mente y que estemos listos para dar respuesta en ocasión que alguien nos pregunte sobre este texto. Así que te invito a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir en estos momentos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que nos pueda acompañar, Señor, y que todos estos conceptos queden grabados en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y que podamos dar respuesta inmediata para aquellas personas que quieran aprender correctamente lo que dice tu palabra. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar este tema tan interesante. Vamos a tratar de descifrar o descubrir qué quiere decir realmente estos versículos, o mejor, este versículo que se encuentra en Lucas capítulo 23, el versículo 43. Pero vamos a comenzar a leer antes, un poquito antes, para tener el contexto del versículo. Así que comencemos rápidamente el estudio. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a leer en estos momentos los versículos 32 y 33. Llevaban también con él a otros dos. Noten, Jesús estaba siendo llevado al Gólgota para morir, para ser crucificado, pero también estaban ahí otros dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los otros malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahora vamos a los versículos 39 hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora Jesús le va a decir esto: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para las otras denominaciones que creen que hay vida después de la muerte, este texto claramente está diciendo de que ese mismo día, cuando murió el ladrón, su alma se fue hacia el paraíso. Pero la pregunta que nos hacemos en estos momentos es: ¿fue el ladrón ese mismo día al paraíso? Esa es la pregunta, porque hemos estudiado justamente en otra clase bíblica avanzada, que hemos hablado sobre el alma, qué es el alma, y vimos que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma. Y este versículo aparentemente contradice lo que hemos estudiado. Por lo tanto, vamos a profundizar hoy, vamos a ver algunos puntos para poder desmenuzar y entender claramente lo que significa este versículo y cómo debemos leerlo. Punto número 1. Debemos tener en cuenta la importancia de la puntuación. Déjenme decirles algo. En los textos originales no existe la puntuación. Es decir, no hay coma, ni punto y aparte, ni punto seguido, no existe nada de eso. Todo eso fue introducido tardíamente en el siglo IX. Es decir que cuando uno leía, o cuando lee el texto original, todas las palabras están unidas, como están leyendo ahí. Todas las palabras están unidas. En una oportunidad me llegó un mensaje donde todas las palabras estaban pegadas, unidas, no había separación. Y al principio, cuando leí el mensaje, no podía entender de qué se trata esto, decía. Y al poquito tiempo, cuando empecé a leer detenidamente, lo entendí correctamente. El cerebro se acostumbra. Nosotros hemos perdido eso porque está separado las palabras. Pero recuerden, no existían los signos de puntuación. No están en los textos originales de la Biblia.
Por lo tanto, nosotros cuando leemos este versículo que estamos estudiando, podemos leer de la siguiente manera. Si no ponemos la separación, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, si así se lee en el texto original, los signos de puntuación dependen de los traductores. Muy importante lo que estamos diciendo ahora, porque vamos a profundizar y vamos a ver qué importancia tiene dónde colocamos el punto o la coma. Así que comencemos rápidamente. Vamos a ver. Miren esta frase que dice así. Voy a leer de corrido para que puedan entender. El maestro dice, el inspector es un ignorante. Entonces, esta misma frase vamos a poner las comas y vamos a ver cómo cambia el significado. Ahora, si yo coloco la coma después del dice, se lee de la siguiente manera. El maestro dice, el inspector es un ignorante. Si yo leo de esta manera, ¿quién es el ignorante? Es el inspector, porque el maestro dice, el inspector es un ignorante. Ahora, si yo cambio y en lugar de las comas y lo coloco después de la palabra maestro y después de la palabra inspector, se lee de la siguiente manera. El maestro, dice el inspector, es un ignorante. Por lo tanto, ¿quién es el ignorante? El maestro. Noten lo que dice acá. El maestro, dice el inspector, es un ignorante. Vemos que en la misma frase, dependiendo cómo yo coloque las comas, puede cambiar totalmente el significado. En uno el ignorante es el inspector. En otra oportunidad el ignorante es el maestro. Por lo tanto, con respecto al versículo que estamos estudiando, ¿dónde se coloca la coma? Tenemos dos opciones. La primera, podemos colocar la coma después del hoy. Entonces se lee de la siguiente manera. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O puedo colocar la coma antes del hoy, que se lee de la siguiente manera. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, tenemos acá dos interpretaciones que se pueden dar simplemente colocando la coma o antes o después del hoy. Si yo coloco la coma después del hoy, el ladrón fue ese mismo día, el ladrón no fue ese mismo día al paraíso, porque se lee así, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús le está diciendo hoy que vas a estar en el paraíso. Por lo tanto, el ladrón no fue ese mismo día al paraíso. Pero, si yo coloco la coma antes del hoy, se lee de la siguiente manera, como hemos leído. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que hoy, ese mismo día, el ladrón estuvo en el paraíso. Ahora, ¿dónde va la coma? ¿Antes o después del hoy? Ahora, déjenme decirles algo. La mayoría de las traducciones de la Biblia utilizan no una coma, sino dos puntos. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, no pasa nada. Por el contexto de la Biblia y de lo que enseña con respecto al estado de los muertos, la primera opción es la que corresponde. Es decir, se tiene que leer de la siguiente manera. La coma tiene que ir después del hoy. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ustedes saben perfectamente que, como hemos estudiado, no tenemos un alma, somos un alma. Y cuando uno muere, nosotros vamos a la tumba a descansar. Y los que están en la tumba, los que están muertos, nada saben, dice la Biblia. Nada saben, porque están dormidos. Miren lo que dice justamente este libro de interpretación de las Escrituras, en la página 300. Dice así. La redacción de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, se halla en una de las traducciones más tempranas del Nuevo Testamento, la siríaca curetoniana, cuyo texto se remonta al siglo XI. Noten, tenemos una traducción siríaca curetoniana que traduce con la coma después del hoy.
Sigue diciendo, también se encuentran autores de la Iglesia, tales como Efrén en el siglo IV y Casiano y Ezequio en el siglo V. Esta versión se encuentra además en dos obras apócrifas independientes, quizá del siglo IV, Hechos de Pilato y el descenso de Cristo al infierno. Son autores cristianos que escribieron y justamente utilizan la primera opción, que colocan la coma después del hoy. Ahora, dice en la Biblia, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta es, ¿dónde queda el paraíso? Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Tenemos que tener en claro que la Biblia menciona 3 cielos. Y vamos a ver en qué cielo está el paraíso. El primer cielo es la atmósfera donde nosotros estamos, donde respiramos. Eso se encuentra en Génesis capítulo 1, los versículos 7 y 8. E hizo Dios la expansión, es decir, la atmósfera, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Este es el primer cielo, es lo que nosotros vemos continuamente. El aire que respiramos, ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde están los astros. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le está diciendo Dios a Abraham. Es decir, que el segundo cielo es donde se encuentran los astros, las galaxias, los planetas. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Interesante lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 3. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora Pablo se está refiriendo al mismo. Cuando dice conozco un hombre, en realidad es él. Él fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que vio cosas que ojo no vio y oídos no oyó, dice. Entonces quedó maravillado, dice que no puede contar. De paso, Elena de White tuvo la misma experiencia que el apóstol Pablo y no quería volver. Interesante eso, pero noten, el tercer cielo es la morada de Dios. Ahora, ahí se encuentra el paraíso. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Noten, el árbol de la vida está en medio del paraíso. Ahora, ¿dónde está el paraíso? ¿O dónde está el árbol de la vida? Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Miren lo que dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Noten, acá vemos claramente que donde mora Dios se encuentra el paraíso y en medio del paraíso se encuentra el árbol de la vida. Ahora, se ha introducido un concepto que es tardío, o mejor dicho, un concepto antiguo, que se introdujo en el periodo intertestamentario. Este periodo abarca desde que se escribió Malaquías, o se terminó de escribir Malaquías, hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Hubo un silencio entre Malaquías y Jesús, son 400 años, hubo un silencio profético. Y ahí se introdujeron muchas falsas doctrinas. Y una de ellas es que el paraíso es donde iban las almas de los salvos antes de ir a la presencia de Dios. Ese concepto se introdujo en este periodo. Es decir, que antes de ir a la presencia de Dios, las almas iban al paraíso. Y después, no se sabe cuánto tiempo, iban a la presencia de Dios. Los protestantes cambiaron diciendo que el paraíso es el lugar donde van los salvados antes de que Jesús muriera en la cruz, para luego llevarlos a la presencia de Dios. Noten, es como un lugar intermedio, un paso antes de ir a la presencia de Dios. Pero eso hemos leído en la Biblia que no es así. Noten que está el huerto del Edén
dice el paraíso, y en el medio del paraíso está el árbol de la vida. Y si ustedes leen, dice que los que pueden entrar, los salvos, los que puedan entrar a la ciudad, van a tener derecho al árbol de la vida. Interesante eso. Ahora, vemos claramente este otro punto. Jesús y el paraíso, vamos a ver. Jesús, ¿fue ese mismo día el paraíso? Porque le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver si ese mismo día Jesús fue al paraíso, es decir, fue a la morada de Dios, fue al cielo. Miren lo que dice justamente Pedro en el discurso, en el sermón que se encuentra en Hechos capítulo 2, un sermón poderosísimo. En los versículos 25 al 27 está hablando de Cristo, y miren lo que dice. Porque David dice de él, está citando al rey David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y miren lo que dice el siguiente versículo, muy importante, lo pueden subrayar. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ustedes saben perfectamente que la palabra alma, una mejor traducción es vida o persona. En este caso, la mejor traducción es vida. Y la palabra Hades simplemente significa sepulcro. Por lo tanto, podemos leer de la siguiente manera, porque no dejarás mi vida en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, es decir, Jesús, vea corrupción. Por lo tanto, noten algo interesante. Cristo estuvo en la tumba, Jesús no se fue a ningún lado. Y eso lo vamos a ver ahora claramente con los versículos que vamos a leer a continuación. Vamos a Juan capítulo 20, los versículos 13 al 17, y el contexto es cuando María Magdalena va a buscar al Señor Jesucristo en la tumba y no lo encuentra. Primero se encuentra con dos ángeles que les dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y María le responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, es decir, se dio vuelta hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Interesante lo que está diciendo acá, en el versículo 17. María dice que lo quiso detener al Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo dice, no me toques, lo que está queriendo decir en realidad es, no me detengas, porque me tengo que ir, tengo que subir a donde está mi Padre. Se ve que María lo estaba por abrazar, o lo estaba abrazando al Señor Jesucristo. Por eso le dice, no me retengas, no me toques, porque me tengo que ir. Entonces, eso significa que Jesús, mientras que estuvo muerto, no fue a ningún lado, no fue al cielo o al paraíso, a ningún lado, porque estuvo en la tumba. El texto lo dice claramente, aún no he subido a mi Padre. Claramente vemos que este versículo nos está diciendo que Cristo no había subido al cielo cuando murió, sí lo hizo después que resucitó. Otro texto sumamente importante, noten lo que dice el versículo 42 del capítulo 23 de Lucas, que estamos estudiando. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto quiere decir que el ladrón va a resucitar cuando Cristo regrese por segunda vez, cuando viene a buscar a su pueblo. Noten que el texto lo está diciendo, el ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino. No está diciendo, Señor, acuérdate de mí ahora que voy al cielo. No dice eso, cuando vengas en tu reino. Claramente, él estaba esperando que el Señor venga con gloria y majestad. ¿Y eso va a ocurrir cuándo? En la segunda venida de Cristo.
Último punto para destacar. Vamos a hablar del modismo. Noten que dice, de cierto te digo hoy. Ahora, ¿qué significa modismo? Modismo significa, es una forma o manera de hablar. Por lo tanto, cuando dice, de cierto te digo hoy, es una expresión, una forma de hablar, una manera de hablar. Miren lo que dice justamente otra vez este libro, Interpretación de las Escrituras, en la página 300. Dice, es un modismo semítico que tiene por objetivo intensificar el significado y la solemnidad de la declaración que sigue o que acaba de ser pronunciada. Noten, un modismo, es decir, es una forma de expresar, y en este caso cuando dice, de cierto te digo hoy, es una forma de intensificar el significado de lo que está diciendo. Y esto lo vemos claramente, ahora lo vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Solo en Deuteronomio dice, hay más de 40 ejemplos de expresiones tales como, te enseño hoy, pongo delante de ti hoy, te doy hoy, te mando hoy, testifico contra ti hoy y te declaro hoy. Más de 40 veces solamente en el libro de Deuteronomio se repite esta frase. Eso significa que lo que está haciendo acá Moisés es intensificar lo que está diciendo para que quede marcado, para que quede recalcado. Hoy nosotros utilizaríamos los signos de admiración, que damos fuerza a lo que estamos diciendo. Recuerden que en los tiempos de Moisés, cuando se comenzó a escribir la Biblia, no había signos de puntuación. Entonces la forma de intensificar es justamente de esa forma. Te digo hoy, testifica contra ti hoy, de cierto te digo hoy. Entonces lo que está haciendo es darle fuerza a lo que está diciendo. Hoy nosotros utilizamos signos de interrogación, utilizamos negrita para poner más fuerte lo que estamos queriendo decir. Entonces vemos claramente que cuando el Señor Jesucristo está diciendo, de cierto te digo hoy, lo que está haciendo es intensificar, porque es un modismo. Por lo tanto, hemos llegado al final. Noten que hoy es una clase cortita, no es largo porque el texto es cortito. Así que vamos a ver el resumen a continuación. El ladrón en la cruz, ¿qué hemos visto? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la mejor traducción. Por lo tanto, hemos visto que la coma debe ser colocada después del hoy. Y hemos visto que se halla en traducciones tempranas del Antiguo Testamento y es mencionado por autores de la Iglesia. También hemos visto que el paraíso queda en el tercer cielo, es decir, donde mora Dios. Y el concepto de que el paraíso es un lugar intermedio antes de ir a la presencia de Dios, se introdujo en el periodo intertestamentario, y ese periodo, ¿se acuerdan que es entre Malaquías y el nacimiento del Señor Jesucristo? En ese silencio profético que fue de 400 años, se introdujo justamente este concepto de que el paraíso es un lugar intermedio. Tercer punto, Jesús no fue ese mismo día al paraíso. Hemos leído que a María le dijo, no me toques, es decir, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. El Señor Jesucristo no fue ese día al paraíso o al cielo. El ladrón en la cruz va a resucitar con la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque simplemente hemos leído que dice el texto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuándo el Señor Jesucristo va a volver con su reino o en su reino? En la segunda venida del Señor Jesucristo. Y después hemos visto que la expresión de cierto te digo hoy, o de cierto te digo hoy, es un modismo. Es decir, la intención del modismo es una expresión, una manera de hablar, es intensificar el significado y la solemnidad de la declaración. Hemos estudiado este tema, el ladrón en la cruz. Y hemos visto claramente que no hay contradicción en lo que enseña la Biblia con respecto al alma, con respecto a la no inmortalidad del alma. No tenemos un alma, somos un alma. Por lo tanto, el ladrón no fue ese mismo día al paraíso,
sino que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, hoy te digo que vas a estar en el paraíso. Que el Señor Jesús les bendiga y que podamos seguir estudiando con profundidad la palabra de Dios y de esa forma estar listos para dar respuesta. Que el Señor Jesús les bendiga.